Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, en nuestra acostumbrada cita académica, hoy este es el tercer martes del mes de junio del 2020, acá en la unidad de trauma y urgencia del Hospital Sotero del Río. Y bueno, para darle continuidad a todas esas actividades académicas en este contexto de quédate en casa, hoy tenemos un invitado también súper especial, invitado que es parte de la unidad de trauma y urgencia del Hospital Sotero del Río, pero que tiene un background interesantísimo, no solamente como cirujano, sino precisamente como ha sido admirador, eh, a favor de lo que es la tecnología aplicada a la atención médica. Le estoy hablando nada más y nada menos del doctor Gabriel Escalona. Él es cirujano general venezolano y que, como les dije, actualmente está trabajando con nosotros en la unidad, y que sin duda alguna escuchar a Gabriel hablar de temas tecnológicos es importantísimo. Hoy Gabriel nos va a hablar de un tema muy interesante acerca de cómo esa tecnología puede ser aplicada a lo que sería la atención, sobre todo en el paciente con trauma. Gabo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien. Aquí feliz y orgulloso de formar parte del día de hoy de estas reuniones que son muy interesantes, que podemos expresar un poco el trabajo que hacemos y sobre todo tratar de conectar con los demás lo que estamos haciendo. Podemos hablar de algo muy interesante, de innovación aplicada al trauma, no solo para ver qué se está haciendo, sino para abrir la mente de todos y ver qué podemos hacer. Y nuevamente te agradezco por esta oportunidad. No, y fíjate que hoy es tan importante como tú lo decías, porque siempre hablamos de algo muy específico. De repente hablamos de trauma hepático, la vez pasada hablamos de toracotomía resucitadora, miembro severamente lesionado, pero hay cabida para temas que son tan importantes, y este es sumamente importante. O sea, cómo la tecnología o cómo esos avances pueden ayudarnos a nosotros como cirujanos generales, cirujanos de trauma, a afrontar esta serie de pacientes. Así que yo sé que tú tienes mucho que decir. Yo creo que sin más preámbulo, Gao, las cámaras son tuyas para comenzar entonces. Y para hablar del tema de hoy, innovación en la atención del trauma, ahí me gustaría comenzar hablando un poco sobre el concepto de innovación. Si uno revisa la literatura o revisa algunos especialistas en la materia, van a conseguir muchos conceptos. Pero el concepto, en mis palabras, de innovación no es más que un proceso de cambios que se enfocan en producir resultados diferentes. Y esto es sumamente importante. Innovación no necesariamente es tecnología, aunque la tecnología está muy ligada con la innovación. Pero lo importante de la innovación es que haya un cambio, y ese cambio es para tener un resultado distinto, y generalmente lo que todos queremos es que ese resultado tenga valor, sea un resultado positivo. Como les comenté, la idea de hoy es repasar un poco innovaciones tecnológicas y no tecnológicas para abrirnos la mente a ver qué podemos hacer, porque no todas las innovaciones pueden aplicarse en cualquier sitio. Las innovaciones tienen que estar con el objetivo de resolver un problema en particular, y ese problema nace de nuestras realidades. Nuevamente, todos queremos hablar de innovación y tecnología al mismo tiempo, pero no siempre están de la mano, y a mí me apasiona mucho la parte de innovación no tecnológica en el área de la salud, porque nos hace falta recorrer mucho camino en la innovación no tecnológica de todos nuestros hospitales en Latinoamérica para poder entrar de lleno en la innovación tecnológica. Pero, para comenzar, vamos a hablar de lo que más llama la atención, que son las innovaciones tecnológicas. Y aquí que evidentemente tenemos estos grandes gurús de la tecnología que han hecho muchas cosas y han impactado de una forma muy positiva en el mundo, y siempre nos preguntamos, ¿cómo esas tecnologías han logrado estos cambios y nosotros no hemos podido realizarlo tan grande en el ámbito de la salud? Bueno, porque evidentemente tiene mucho más regulaciones y tiene mucho más riesgo hacer pruebas e innovar en el campo de la salud, pero poco a poco vamos avanzando. Y a esto me uno a la alegría que a todos nos dio cuando vimos cómo una compañía de origen privado como SpaceX pudo hacer un lanzamiento en conjunto con una compañía gubernamental o una organización gubernamental como es la NASA, simplemente aplicando unas estrategias de innovación basadas en la resolución de problemas. Y para comenzar, quiero decirles de un tema que me apasiona muchísimo, que son los drones. Hemos visto que los drones ya están en nuestros hogares, están en todos lados, pero con el ámbito de la salud y sobre todo con la parte de trauma, ¿hacia dónde va el uso de drones? Bueno, lo que nosotros siempre nos imaginamos, a poder buscar víctimas
en sitios de difícil acceso y que además sea mucho más económico o costo efectivo que la utilización de helicópteros. Ya sabemos que la utilización de helicópteros, sobre todo en Estados Unidos, está bien estandarizado, se utiliza bastante con buenos resultados, pero los drones vienen a ser una, otra parte del arsenal para rescatar heridos y personas gravemente lesionadas, mucho más costo efectivo y que se pueden manejar de distintos sitios. Hay mucha investigación, sobre todo en el campo militar, que es el que más tiene dinero invertido en investigaciones sobre drones, pero principalmente la Universidad de California, en Caltech, tienen el primer prototipo de un dron para el traslado de una víctima o de una víctima y un médico en una nave que es manejada a distancia. Este prototipo, como ven en la foto, está simplemente a escala y están haciendo pruebas en sitios ya muy, muy controlados para posteriormente ir a unas pruebas que son mucho más complejas. ¿Qué pasa con el uso de drones? Yo estuve como asesor en un proyecto de drones para la salud y los drones tienen que pasar por una serie de barreras y normas aeronáuticas que tienen mucha burocracia. Y a esa burocracia se le une un costo que es muy importante y por ende todas estas investigaciones tienen que tener una espalda de inversión que es grande y que a veces es muy difícil llevar en los sistemas de salud me refiero. Pero sí tengan la consideración que yo creo que más temprano que tarde vamos a estar recibiendo nuestros pacientes en drones o en naves no tripuladas. Y hablando de drones, pero a menor escala, el delivery de medicamentos ya ha comenzado con hay una unión entre UPS y CVS Pharmacy en Estados Unidos, donde están llevando medicamentos en zonas, en ciudades dentro de Estados Unidos, pero Zipline es una compañía que me encanta porque tiene más de 40.000 entregas comerciales de hemoderivados. Y las principales operaciones, a pesar que está fundada y sus operaciones son como headquarters en San Francisco, en Ruanda disminuyen el delivery de hemoderivados de 7 horas a 45 minutos en áreas que son de difícil acceso. Entonces, a todos nos ha pasado en nuestro contexto latinoamericano de estar en una situación de múltiples heridos donde hay una necesidad muy, muy grande de sangre. La sangre es un problema a nivel mundial y yo creo que el enfoque de esta tecnología para el traslado de hemoderivados entre hospitales, entre bancos de sangre, va a tener mucho impacto una vez que las barreras de burocracia y de permisología aeronáutica puedan ser solventadas. Pero tengan en consideración Zipline, que ya ha tenido unos resultados increíbles en África y está empezando operaciones también con medicamentos en Estados Unidos. Para continuar conversando sobre un tema muy apasionante y que es de gran problema dentro de la salud, que es la sangre, hay unos avances muy, pero muy interesantes sobre la fabricación de sangre sintética, y esto desde el punto de vista que habíamos hablado anteriormente, que es un problema muy grande tener sangre. Si podemos utilizar Zipline para intercambiar, mandar o hacer delivery de sangre, también hay problema que no hay sangre en bancos de sangre. Y por ende, hay dos mecanismos principales, que es la reproducción de glóbulos rojos a partir de células madres para crear sangre completamente sintética, y otro es la utilización o la fabricación a través de polímeros de compuestos que van a llevar o que van a ser transportadores de oxígeno. ¿Qué pasa y dónde estamos parados con la sangre sintética? Sobre todo en Escocia, están creando los bancos para poder reproducir de una mejor forma, más costo efectiva, la cantidad de glóbulos rojos, y por otro lado, no se ha llegado a tener una vida media adecuada para la sangre para que pueda ser utilizada de una forma que sea satisfactoria. Por ejemplo, la vida media de la sangre artificial que se está creando es de apenas 30 minutos que dura en sangre. Y además, trae como consecuencia la liberación de muchos radicales libres que todavía no se ha visto la forma de poder llevar ese efecto contrario. Entonces faltan estos clínicos y estudios preclínicos todavía
pero el concepto de crear sangre sintética está muy, muy avanzado en cuanto a la conceptación de la idea, y sobre todo Japón, como les comenté, en Escocia, Estados Unidos, están muy avanzados en el tema para que en algún momento las campañas de sangre puedan tener un poco de oxígeno, valga la redundancia, y nosotros tener más capacidad desde el punto de vista sintético. Después vendrán otros problemas que van a ser el costo, que van a ser las permisologías, pero eso vendrá más adelante, pero entiendan que la sangre artificial es algo que nos va a llegar y que es algo que lo necesitamos. Luego, para hablar sobre agentes hemostáticos, que es algo que nos apasiona muchísimo, sobre todo los que estamos en la parte de trauma, hay una compañía que se llama Arsenal Medical, que tiene una esponja de polímeros, en donde son dos polímeros líquidos que al unirse producen una capa que es sólida y permite hacer compresión en sitios que no son compresivos normalmente para la atención del trauma. Esta tecnología de Arsenal Medical ganó primero un concurso en DARPA. DARPA, como lo pueden ver en pantalla, es el Departamento de Defensa de Estudios Avanzados, y a través de ellos y un funding del Ejército de Estados Unidos tienen 35 millones de dólares para desarrollar esta tecnología, y que en junio de 2020 van a comenzar su primer estudio multicéntrico controlado, en donde esperan tener por lo menos 40 pacientes mayores de 15 años con hemorrágico tipo 3 o tipo 4, y que no sea compresible, para ver cuál es la utilidad de este agente hemostático. Todos nos ha pasado que hay estas hemorragias y estamos debatiendo entre reanimar al paciente o subirlo a pabellón inmediatamente. Yo creo que el Rescue Foam, como se llama, nos va a ayudar mucho, y sobre todo en la parte hospitalaria y para traslado de pacientes, incluso entre distintos niveles de atención de trauma. Cuando vemos qué está pasando con las imágenes, bueno, hay varias empresas, como pueden ver, Boca Trauma, en donde utilizando Smart Glasses y realidad aumentada se pueden reconstruir imágenes sobre los pacientes y podemos ubicar adecuadamente algunas patologías. En este caso es de patología traumática de extremidades, pero en otros casos se puede hacer también realidad aumentada de órganos y de imágenes, a fin que el cirujano o de cualquier otra especialidad tenga a la mano dentro de sus lentes la mayor cantidad de información y de reconstrucción posible. Hay otra empresa que es bien interesante, que es Magic Leap, que está desarrollando una realidad aumentada, pero que incluso como hace la imagen es a través de la retina y no a través de la visión como normalmente la conocemos, y está teniendo unos resultados increíbles en cuanto a satisfacción y en cuanto a tener estas imágenes en el momento. Es muy interesante que hace unos años el Google Glass salió como un wearable más, pero no tuvo mucha pegada. ¿Qué pasó? Que fue interesante ver en donde el Google Glass se utilizaba en la parte médica, sobre todo para historias electrónicas que eran controladas por voz y para hacer comunicación y mentoría en tiempo real. Hay algo que es más interesante, que sale un nuevo Google Glass y que además sale los lentes inteligentes de Apple, y empiezan nuevamente una pelea para ver cuál va a ser más efectivo, porque si bien es cierto, tenemos muchas tecnologías, cuando tú estás operando y puedes tener con comando de voz la revisión de checklists, la revisión de historias médicas, la revisión de imágenes, es bien interesante pensar hasta dónde puede llegar esta tecnología. Incluso, cosa que nos ha pasado a todos, y el que diga que no es quizás porque está mintiendo un poco, pero cuando no tienes una capacidad de decisión tan adecuada dentro del pabellón y quieres llamar a alguien, todos utilizamos el teléfono. Con estos lentes inteligentes, lo que vamos a poder hacer es hacer esa llamada, pero la persona que está atendiendo la llamada va a poder ver que estamos viendo nosotros y poder consensuar un tratamiento para poder tener un apoyo mucho mejor, porque eso de estar, de uno siempre tener, o sea, lo que va a hacer, no siempre es tan así. Entonces yo creo que se vienen unos tiempos muy interesantes para los lentes inteligentes, y creo que su nicho fundamental no va a ser para la persona que salga y quiera tener siempre información en su dispositivo. Yo creo que va a ser en el área de la salud donde más se va a desarrollar, con telementoría y con utilización de imágenes y de protocolos de checklist. Ahora bien, cuando hablamos de aplicaciones, y aquí quiero
enfatizar en que el hecho de utilizar una aplicación no significa que puedas resolver un problema. Las aplicaciones, recuerden que es una herramienta más cuando haces un mapa de resolución de un problema que es mucho más complejo. Me ha pasado múltiples oportunidades que me escriben o que me llaman para hacer una aplicación, pero realmente si la aplicación no resuelve un problema, esa aplicación no va a tener resultado ni tampoco va a servir y van a gastar un recurso importante en algo que no va a resolver lo que ustedes quieren. Y como ejemplo de aplicaciones que resuelven problemas, esta es una aplicación hecha en Holanda que la utilizaron, pero para darle a la mano a las personas del prehospitalario un modelo predictivo para saber a dónde van a llevar el paciente severamente traumatizado, porque tenían un problema en que había una mala distribución de los pacientes más graves a sitios menos complejos y los pacientes más graves a sitios más complejos. Por ende, ellos idearon un modelo predictivo y la aplicación sirve para poner a la mano ese modelo predictivo para las personas que están en el prehospitalario y nada más lo que han demostrado es el concepto de aplicarlo porque el problema que quieren resolver es disminuir este mal traslado de pacientes graves a sitios de menos complejidad. Para ponerles un ejemplo de nuestro centro, nosotros tenemos una aplicación que tiene una funcionalidad muy sencilla, pero que resuelve un problema muy grande, que es la comunicación entre el sitio de la reanimación y el resto del equipo de cirujanos, que generalmente puede estar en quirófano o en otra parte del hospital. Incluso activa al equipo de trauma desde el banco de sangre hasta los anestesiólogos para que todos estemos al mismo tiempo informados que hay un trauma que llegó al hospital. Siempre las aplicaciones deben salir como parte de una solución cuando estudias el problema, no hacer una aplicación para resolver cualquier problema o todos los problemas. De esto estamos comenzando con esta experiencia, no ha sido fácil, tiene con consideración mucha transformación digital, tiene mucha evangelización de todos los que estén comprometidos en utilizarla, pero los resultados se van viendo a largo plazo. Eso también es algo importante hablar de la tecnología y la innovación. Todos queremos ser innovadores y hacer tecnología, pero no todos estamos dispuestos a esperar y a sacrificar todo el tiempo que una tecnología tiene para hacer efecto. Pensamos que como la tecnología nos hace rápida muchas más cosas, que la implementación de tecnología sea rápida, eso es un mito que hay que derrumbar y eso es parte de tener equipos multidisciplinarios y equipos comprometidos en que puedan llevar proyectos a largo plazo. Ahora bien, en la parte educativa, yo creo que tuvimos una charla y si no la han visto, búsquenla en el canal de YouTube de Utu Sotero con el doctor Julián Barajas sobre todas las herramientas educativas en cuanto a simulación que tenemos, pero la utilización de redes sociales, como se está haciendo, este es un gran ejemplo, es una innovación que aunque algunos puedan decir que es simplemente un canal de YouTube o una página de Facebook, tiene una llegada con unos números impresionantes que en algún momento estaremos comunicando o Pablo estará comunicando y puede cambiar la vida de muchas personas, no solamente con la información, sino con la conexión que se crean entre las personas, porque mientras más personas estén conectadas, puede haber una generación de conocimiento mucho mayor y romper este dogma de mantener oculta las fotos, claro, con la permisología adecuada y esos lados, o hablar de los casos sin una libertad, es una innovación también. Poner, mire lo que operamos ayer, mire lo que hicimos, mire lo nuevo que llegó al hospital, es parte de una innovación de centrar el mundo en la comunicación y eso es parte también de lo que estamos haciendo hoy en nuestra unidad y pueden ver en la foto de arriba a la derecha todo lo que tiene que hacer Pablo para llevar una transmisión nada más de esto y que les llegue a ustedes en sus hogares, que para nosotros además de ser un orgullo, es un placer, pero también es un gran trabajo, sacrificio que nos gusta hacer. Por otro lado, y para comentarle un poco sobre innovaciones no tecnológicas, como les dije, me apasionaba mucho, es importante pensar que cada vez que tenemos que resolver un problema, deberíamos llevar una estructura de pensamiento que nos ayude a usar la innovación. Yo les propongo que siempre que quieran resolver un problema, empiecen por la empatía de sentirse ustedes como pacientes, que puedan definir cuál es el problema, después que lo puedan idear la solución del problema, y lo más difícil y el paso más grande es crear un primer prototipo o primera muestra para probarla. Esto es muy, muy difícil porque a veces podemos caer en el perfeccionamiento paralítico, en donde queremos todo perfecto para utilizarlo
y al revés, no queremos hacer casi nada para tener grandes resultados. Esto es un proceso que lleva mucha iteración y que vas probando, 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 y con el número adecuado de iteraciones y de cambios es que vas a poder llegar a un resultado. Y como les digo, estas son cosas que parecen o que nosotros vemos ya cuando están los resultados a gran escala, pero cuando se comienza son muy, muy difíciles. Recuerden que siempre todos nuestros canales están abiertos para los que quieran innovar y quieran conversar con nosotros, porque también de esto se trata. Y para conversarles un poco sobre innovaciones no tecnológicas, todos hemos estado en una situación que no sabemos cuánto de la reanimación le ha pasado al enfermo, cuántos glóbulos rojos llevamos, cuánto plasma, si vamos 1-1-1, si 3-3-1, si 4-5-6, a veces nos perdemos. Y una innovación que parece muy simple, pero de mucha utilidad, es una pizarra que te indique cuánto está pasando. Y con una persona que se encargue para llevar esa pizarra, se han visto en cuanto a costos y en cuanto a control, unos resultados increíbles. Y si se pueden ver, no tiene mucha tecnología, pero ninguno, y estoy casi seguro que ninguno en Latinoamérica tiene algo así para hacerlo. Generalmente lo podemos hacer en una pizarra o se lo marcamos encima con marcador al paciente, dependiendo de la situación, pero tener estas cosas que parecen tan simples solucionan un problema muy grande. Y tú eres un gran innovador cuando tienes un problema grande y lo solucionas con algo simple. Y eso es lo más difícil que hay. Esta solución, aunque parezca muy sencilla, fue bien, bien difícil de realizar. Ya está a través de una compañía que se llama Trauma Ready, está ya comercializándose y tiene muy, muy buena aceptación. Los hospitales las están usando porque además te permite no solamente llevar un control de lo que se está utilizando para el equipo, sino un control administrativo y además poder tener parametrizados los gastos por cada paciente que se está teniendo. Cuando hablamos de transporte de pacientes, y como les comenté anteriormente, por un tema que me apasiona de los drones, nos imaginamos a un dron trasladando a todos los pacientes. A veces no hace falta que sea tan compleja la solución. Y hay trabajos, el último fue publicado en el 2017, donde cuando había transporte de pacientes traumatizados por personal que no es médico, que no es de transporte médico, contra transporte a través de ambulancias o de transporte médico, había un aumento de la sobrevida en aquellos que eran transportados por personal no médico. ¿Por qué? Porque estaban mucho más a la mano, porque incluía un factor de tiempo que es demasiado importante y aparentemente no está bien solucionado con lo de las ambulancias. Podemos ver esa imagen que nos puede causar risa al principio, pero esa persona es un voluntario en la India que está dentro de comunidades y que pueden llegar en pocos minutos a atender un herido y llevarlo a una motocicleta y llegan mucho más rápido a centros de alta complejidad de trauma que una ambulancia que a veces ni siquiera está disponible. Y el tiempo en que tarda en saber si está disponible o no la ambulancia puede traer como consecuencia la vida de alguien. Y bueno, algunos de nuestros escuchas y no somos naturales en Venezuela, vivimos muchas veces los heridos traídos en moto y que sobrevivían. Y eso viene también de la mano con la baja frecuencia de lesiones cervicales que puede tener un herido por arma de fuego y no en un contexto de un traumatismo cerrado que puede ser trasladado en esto. Un ejemplo increíble es en Israel, donde tienen un grupo de voluntarios que son primeros, que hacen primera respuesta a través de llamadas dentro de su comunidad. Antes de llamar a una ambulancia, este equipo que es voluntario, que tiene una moto y que están entrenados para trasladar pacientes en motocicleta, ha disminuido en casi 40 minutos la llegada de pacientes traumatizados graves a centros de trauma de alta complejidad, y esto se traslada a unos resultados de sobrevida que son muy, muy buenos. Entonces, son ejemplos, no estoy diciendo no utilicemos la ambulancia para trasladar los heridos, pero son ejemplos de cómo innovaciones no tecnológicas se pueden aplicar a tener resultados para resolver problemas que son en sitios puntuales. Y este pabellón, que lo vemos increíble, que todos nos gustaría tener, y estoy casi seguro que pocos lo tenemos en nuestros hospitales aquí en Latinoamérica, viene desde el punto de vista de una tesis y desde un trabajo que hicieron diseñadores. Una forma de innovar en nuestro mundo médico es incluir personas no médicas. Y aquí, que diseñadores y a través de procesos como el Design Thinking, idearon la mejor forma en que pudiéramos tener a la mano y además pudiéramos identificar todo lo que necesitamos para la atención de trauma. El espacio, que lo vemos súper cómodo y está bien señalizado,
no proviene solo de la ideación, ni de creer que estamos haciendo las cosas bien. Vienen también de un tracking de usuarios, un tracking de médicos a través de su desplazamiento dentro de la urgencia, y ese tracking les hizo entender que vas a tener un área que tienes que desplazar mejor que otra y dónde utilizar o dónde van a estar los materiales. A todos nos ha pasado una urgencia que no sabemos dónde está la caja de toracotomía, o pásame una tijera, o pásame un bisturí. Bueno, cuando aplicamos pequeñas ideas para organizar, para estandarizar, que es lo principal en los hospitales en Latinoamérica, vamos a tener grandes resultados, y eso es parte de innovaciones no tecnológicas que tienen un gran impacto. Quiero aprovechar la oportunidad también para comentarles que además de este espacio académico, tenemos un espacio no académico que se llama Dr. Geek. Es un podcast y web show donde también estuvo invitado Pablo y hablamos sobre cirugía de trauma, y es para ver también un poco más el lado humano desde el punto de vista de nosotros los médicos y en un ambiente un poco más relajado. Yo particularmente estoy muy agradecido. En la unidad de trauma de urgencia estamos abiertos a todas las ideas de innovación y ver cómo las podemos implementar. Nosotros, en conjunto con el Centro de Simulación UC, tenemos un área de innovación en donde vamos creando nuevos simuladores, vamos viendo y probando aplicaciones, y creo que mientras más personas estén en esto, yo creo que vamos a tener unos resultados mucho mejor en innovaciones tecnológicas y no tecnológicas. Muchas gracias. Gabo, excelente presentación, y bueno, a personas como a mí me apasiona, y yo siempre te lo he dicho, no tanto al nivel tuyo, pero de verdad que este tema de innovación es muy importante. Y tocaste unos puntos que quisiera rescatar a algunos de ellos, ¿no? De verdad que esto es apasionante. Primero, el tema de los drones. Cuando o sea, yo tengo entendido que dron, por definición, es un elemento que es no tripulado, que va a llevar información, te va a llevar información en función de video, imagen, o como tú lo dices, en este caso de la sangre, que me parece espectacular, está haciendo un delivery de sangre, por ejemplo. Pero cuando tú dices que ya un dron puede ser utilizado para transportar un paciente, o inclusive para transportar capital humano dentro de él, ¿eso sería siendo un dron o ya sería una aeronave tripulada? Y eso también tendría otro, como tú dices, otro nivel digamos, de política de realización, de aeronáutica, ¿no? Porque no es lo mismo un elemento no tripulado que tripulado. ¿Qué piensas con respecto a eso? Sí, ahorita los prototipos que hay son navegados o controlados a distancia. La tripulación que va es personal médico o paramédico. Entonces, como tal, por ahora, la tripulación no está encargada ni entrenada para manejar el dron. Es solamente para dar apoyo y poder mejorar un poco la atención inicial del paciente o de la víctima que se buscar. Pero sí creo que todas estas variantes van a tener ciertas barreras burocráticas y legales que son las más difíciles en el área de los drones. Están avanzando muy rápido, incluso con esto de la pandemia que a todos nos dio como un empujoncito sobre tecnología. Yo creo que cada vez más se va a utilizar incluso para traslado de pacientes COVID, en donde el traslado trae como consecuencia un riesgo muy alto para aquellos que están trasladando. Los drones en algún momento, y ojalá que no pase y pase otra pandemia, van a poder trasladar muchos pacientes en estos puentes aéreos de traslado de pacientes con menos riesgo para el personal de salud. Inclusive, fíjate que se me viene a la mente un tema que hablaba mucho el doctor Aurelio Rodríguez acerca de la hipotermia controlada para tratar para minimizar digamos, el gasto metabólico del paciente severamente lesionado durante el traslado. Sería interesantísimo incorporar, fíjate, imagínate un dron que te meta al paciente, te lo enfríe y te lo lleve al lugar, ¿no? Claro, obviamente eso parecen cosas de ciencia ficción, pero es que ya lo tenemos acá, ya lo tenemos sin duda alguna. Con respecto a la sangre, Gabo, la sangre, el problema que tenemos los cirujanos de trauma, todos los cirujanos que enfrentamos a pacientes traumatizados, es precisamente el déficit de sangre. Afortunadamente nosotros donde estamos trabajando ahorita, tú y yo y todo el equipo, pues tenemos una dotación de sangre que tampoco es infinita. Llega un momento que eso, pues tenemos limitación. Un paciente que requiere una politransfusión, una transfusión masiva que se lleve 30, 40 unidades de sangre, pues como decimos nosotros, se echa al banco de sangre. Ahora, el utilizar productos para oxigenar pacientes, o sea,
tú lo ves realmente cerca, porque de eso hemos venido hablando de hace mucho tiempo, pero ¿qué tan cerca lo ves, Gabo? Sí, desde el punto de vista del concepto lo veo muy cerca, pero desde el punto de vista de ensayos clínicos lo veo lejano, pero no necesariamente es así, porque de un momento para acá y con el crecimiento de las grandes compañías tecnológicas nos dimos cuenta que cuando hay alianzas público-privadas con un financiamiento que es adecuado, todos estos caminos se acortan mucho más. Entonces, una vez se resuelvan los problemas de la vida media que se van a resolver, se resuelvan los problemas de los radicales libres que se van a resolver, yo creo que la parte para crear los estudios y los ensayos clínicos van a ser muy, muy rápido porque es una necesidad muy, muy grande. Y entonces entrará una pregunta ética y de investigación. ¿Qué prefieres, utilizar este producto para ver cómo nos va o que no puedas utilizar sangre? Porque es muy difícil y estar pensando todo el tiempo en los bancos de sangre y donación, donación, donación. A veces no es costo efectivo tampoco. Entonces yo creo que está más cerca de lo que pensamos. Creo que en los próximos 10 años va a haber un desarrollo y 10 años entiendan que es poco para algo tan grande Tan como tener grande. sangre artificial. Creo que en los próximos 10 años vamos a tener un avance muy, muy grande en ese campo. No, y eso nos ayudaría inclusive desde el punto de vista étnico-religioso, porque imagínate, hay religiones que no aceptan transfusiones de sangre. Entonces, si tú le brindas digamos que una alternativa, pues sin duda alguna puede ser. El otro punto que hablaste que me parece genial es Google Glass y todo lo que tenga que ver con los lentes. Fíjate que nosotros, como parte del background, del apoyo de las actividades académicas, está que grabamos. Y Juan Pablo tiene unos lentes donde él graba la cirugía como tal la está viendo el cirujano. Pero eso que dijiste de el cirujano poder comunicarse con un colega, y el colega estar viendo en tiempo real qué es lo que la persona, o sea, en este caso no sería ponerse en los zapatos, sino ponerse en los lentes de la persona que está actuando, es muy interesante. Y más si puede intercambiar información. Entonces, de verdad que eso sí es verdad, que yo creo que lo tenemos ya. ¿Qué opinas de eso, Gabo? O sea, Sí, ahí hay varias experiencias que quizá no estaban todas las variables adecuadas para llevarse. Cuando salió el primer Google Glass, si nosotros hubiésemos tenido una conectividad mucho mayor, quizás hubiesen tenido una mejor pegada. Pero ahora con el advenimiento del 5G y de la transformación digital de los hospitales a tener la mejor tecnología para conexión, yo creo que ahora sí es el momento en que esto nos va a mejorar. Y como tú dices, estar conectado o que otro cirujano con una mente un poco más fría, evidentemente, si estamos operando en el sótero, capaz no podemos llamar al doctor Mattox, pero si yo estoy operando de turno y puedo llamar al doctor Otolino, es una gran ventaja y yo creo que va a estar muy a la mano. Ahora bien, es muy importante que cuando podamos utilizar esto, van a venir no problemas, sino barreras desde el punto de vista ético-legales. ¿Hasta qué punto y con quién puedo yo compartir esa información? ¿Es adecuado que esta compañía pueda tener estatus? Eso es muy difícil, eso se va a ir subsanando poco a poco, ya desde el punto que todos hablamos de pacientes por WhatsApp y eso supuestamente no debería hacerse, pero es una forma, exacto. la comunicación y la necesidad va muy por encima y mucho más rápido que la parte legal. Pero yo creo que eso también se viene pronto. No he probado los Apple Glass, creo que los quiero probar prontamente y yo creo que por ahí podemos tener una experiencia en el hospital con esto. Como te digo, un gran amigo mío tuvo una experiencia en prehospitalario con los Google Glass, pero la conectividad era muy mala, tenía que tener un internet móvil dentro de la ambulancia y eso trajo como consecuencia que la conexión no fuera buena y por ende terminaron llamándose por teléfono. Pero yo creo ahora que con el 5G, que no produce coronavirus, acuérdense, vamos a tener una mejor conectividad y vamos a poder aplicar esta herramienta. Que por cierto, eso lo dijiste tú en uno de los capítulos de Doctor King, que ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Tecnología, Gabo, es información, es manejar información. Es lo que yo veo y que a nosotros como médicos nos interesa. Y eso ha venido cambiando. Las aplicaciones que tú decías y que nosotros estamos probando en conjunto en el sótero, que todavía estamos en esa fase de prueba. Y el médico tiende mucho, desde que uno estudiaba medicina le gustaba mucho tener una aplicación donde te ayudara. Por ejemplo, cuando empezaron a salir los libros donde tú buscabas o esas aplicaciones que tienen fórmulas. Hay que tú de repente calculas, quiero ver cómo es el anion gap de un paciente, quiero ver cómo está la FIO2 de un paciente. Eso ayuda muchísimo hoy en día.
e inclusive desde el punto de vista académico, todas esas aplicaciones de anatomía que tú puedas tener, sin duda alguna yo creo que eso. Y como tú muy bien lo dijiste, y te tomo esa frase que me encantó, o sea, son cosas sencillas que hacen el cambio. Como muy bien, parafraseando un poco a Albert Einstein, que Albert Einstein decía, no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Y sin duda alguna, pequeños cambios hacen tienen gran impacto. Pero ¿cuál crees tú, además de esa cadena que dijiste, donde hablabas de empatía, eh, realización de prototipos, cuál crees tú que debe ser el primer paso como para cualquiera, como un mortal habitual pueda encaminarse en desarrollar o sea, algo productivo desde el punto de vista médico? Mira, el primer paso que yo creo es conseguir un equipo. Eso es Muy bien. fundamental. Es muy difícil empujar el carro solo. Y cuando tú te consigues un equipo y hay varias personas pensando distinto, es lo que te va a traer como consecuencia poder resolver un problema. Y otro paso dentro de ese mismo, que es lo de tener un equipo, es que el equipo no sea solo de médicos. Hay que incorporar diseñadores, hay que incorporar ingenieros, hay que incorporar programadores. Nosotros como médicos nos tenemos que incorporar al diseño, nosotros como médicos nos tenemos que incorporar a hacer código, nosotros como médicos nos tenemos que incorporar a la ingeniería. Y así es que uno poco a poco va construyendo. Mientras sume gente en un equipo, yo creo que es lo principal. Si tú quieres innovar, resolver es que es bien difícil porque no es innovar, sino resolver un problema. Pero si tú quieres resolver un problema, lo primero es que búscate un equipo. Y si no tienes un equipo, búscate aunque sea una persona. Pero ya dos van a poder con muchas cosas que uno no puede. Súper interesante. Tú sabes que en relación a eso, yo tuve la oportunidad, cuando estaba en el Luciani, de en un momento contactarme con una profesora de arquitectura que se llama Sonia Cedres de Bello, una espectacular persona y mucho más profesional, que era especialista en arquitectura de hospitales. Y ella fue a Luciani a hacer un análisis de la urgencia, de la emergencia. Así lo hizo en el clínico universitario, lo hizo. Y la percepción de ella, como tú dices, era una cosa insólita. Era porque a veces a nosotros esa parte humana no la vemos. Es decir, cuál era el flujograma del paciente que llega a la urgencia. Es decir, cuál eran cada uno de los pasos que el paciente tenía que llegar hasta que uno lo... Porque para uno es fácil. Para uno el tipo le dan el tiro, lo montan en la ambulancia, te llega a la unidad, tú lo pasas al quirófano, lo operas y después ves qué hace. Ese es el flujograma de uno, pero el resto, los familiares, es importantísimo. Y eso forma parte también, yo creo que, del tema de innovación. Mira, para terminar, yo creo que es demasiado importante lo que se está haciendo hoy en día con respecto a la comunicación. Y yo creo que este coronavirus, de una de las cosas buenas que nos ha dejado, es estas nuevas alternativas de comunicación que tenemos, los webinars, que a veces estamos hasta locos porque tenemos 3, 4 en el día, que ya no sabemos. Pareciera que uno dice, estoy en la casa sin hacer nada. No, es peor, porque tienes una a las 8, una a las 9, una a las 10, quieres estar en todos. Y definitivamente, ¿tú crees, Gabo, que esto va a pasar? ¿O esto llegó para quedarse? O sea, esto nos va a cambiar a nosotros la manera de comunicarnos como médicos. Sí, yo creo que esto llegó para quedarse, nos cambió la manera de comunicarnos. Yo creo que nos estamos adecuando forzadamente, y cosa que es bueno. Y hemos visto muchas cosas, pero también va a tener un límite, porque como tú dices, estar en esto nos ha hecho más productivos. O sea, nosotros nos podemos reunir, sabemos que podemos hacer hasta 10, 12 reuniones en un día, y antes pensabas en reunión y pensabas en algo presencial y podías hacer 3 o 4. Claro. Entonces eso va a tener un límite también. Ya se están viendo algunas situaciones como enfermedades mentales por cansancio, por webinar, pero yo creo que llegó para quedarse, e incluso creo que los congresos médicos van a tomar mucho de esto, y ya uno olvidarse de un congreso por no ir. El congreso siempre va a tener una parte virtual, y esa parte virtual va a ser consumido por muchas personas. A mí me gustaría ir de 20 congresos en el año, me gustaría ir a todos, pero yo sé que nada más voy a poder ir a 3. Pero los otros 17, si tuvieran un canal como este, yo estoy seguro que pagaría por entrar en ese canal. Entonces yo creo que nos va a cambiar la vida para bien, y sobre todo la vida en la comunicación, y vamos a ser más productivos, con el riesgo de que pueda tener su consecuencia también, pero vamos a ser más productivos, y llegó para quedarse. Sí, yo en estos días decía que era increíble la tecnología, que yo estaba acumulando millas de Zoom, porque un día estaba invitado en Paraguay, al día siguiente estaba en Bolivia, después en Venezuela, y total que uno va andando por ahí.
Gabo, una última cosa antes de terminar, que contigo la conversación está tan amena que uno no quiere terminar. Mira, este proyecto tuyo de Doctor Geek, o sea, que es una cosa súper espectacular, que no solamente lleva información como tal, sino que sin duda alguna, bueno, toca el lado humano, por un lado también de nosotros, de esta situación que estamos viviendo. Has tocado temas, ya tienes el 10º episodio y sin duda alguna esto ha representado, pues una válvula de escape, pero a la vez información. Y estamos en lo mismo, o sea, tú estás dando una información adicional por un medio que digamos que no convencional, porque hasta hace poco no pensábamos que eso era. ¿Cuál ha sido la experiencia, así a grandes rasgos, de Doctor Geek, tanto tuya como de Pedro, pues, y de todos los invitados que han tenido? ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿qué has visto tú después de 10 capítulos? Sí, no, gracias por comentarlo. Aquí voy a hablar en mi nombre, en nombre de mi asistente Pedro. Eh, Mira, el proyecto en inicio comenzó porque mucha gente nos venía preguntando sobre tecnología y había un gap entre la tecnología y la medicina que nosotros quisimos llenar. Pero al mismo tiempo hay un gap entre la medicina y la gente que no es médico o que no está el personal de salud, que también es muy importante tratar de comunicar y a veces las redes no son suficientes. Entonces lo que quisimos fue, por un lado, unir tecnología con medicina y unir pacientes con médicos de una forma más amena y nos ha ido muy bien, sobre todo en el área médica. Los no médicos no nos han aceptado, no se han acercado tanto, pero nos ha ido muy bien desde el punto de vista de discusión, de investigación. Han salido preguntas de investigación cuando estamos conversando y alguien nos escribe, han salido proyectos, y yo creo que es parte de ir escalando en comunicación. Y bueno, esta es la primera temporada de 10 capítulos y estamos concursando ahí para una productora de algo que esperemos que salga, y yo creo que se vienen más cosas buenas por ahí. Bueno, de verdad que felicitarte y bueno, esto sería cerrar con broche de oro. Gabo, de verdad que, y yo sé que muy probablemente muchas personas tienen tantas cosas que comunicarte, que decirte, y bueno, agradecerte que estás trabajando, que formas parte del equipo y una persona como tú, pues sin duda alguna es crucial y fundamental. Quiero terminar con esta imagen. Esta es la imagen que tú decías, la parte tecnológica. Aquí te dejo con esto. Esto es las cosas como más o menos las hacemos, que probablemente sea ínfimo a las actividades que tú haces, pero sin duda alguna eso es lo que, digamos, el detrás de cámara de todas estas actividades. Tus palabras finales, Gabo. Bueno, primero que todo agradecer a todos el que tuvo la oportunidad de verlo y que nuestros canales de comunicación están abiertos. Yo creo que mientras más participemos, que nos más escriba, más se pregunte, más se quiera participar, si alguien tiene algo que decir, eso es más importante, siempre estar en esta red de comunicación, porque mientras más cabezas estén pensando, creo que vamos a resolver más problemas. Eso, gracias y hasta la próxima. Eso, Gabo, un abrazo.